Ahora vamos a hablar de las formas que las personas tenemos de lidiar con el sufrimiento. Y quiero decir que estas formas que vamos a decir están, obviamente las voy a decir en un orden, que no es un orden específico ni es una serie de pasos nuevamente, no son excluyentes tampoco una de otra, pueden funcionar varias al mismo tiempo en la persona. Que eso es súper interesante también, nos da una idea de cómo funciona, de lo compleja que es la mente. Pero partamos con la primera, que es el estado pasivo. O sea, un experimento, un sufrimiento, por ejemplo, esta persona que la patearon, eh, puede experimentar de forma pasiva su sufrimiento. ¿Y qué es esto? Que de hecho esta forma pasiva de enfrentar el sufrimiento es súper común. Porque de todas las que vamos a decir, es la única que no requiere como actuar, no requiere energía, no es... Incluso niega un poco la historia, la entrada en la historia del sufrimiento de todo esto que hablamos, sino que intenta mantenerse en el tiempo ahistórico, intenta mantenerse en que no pasó nada. Y esto es lo que vamos a llamar la forma pasiva de lidiar con el sufrimiento. Y hablemos un poco de esto. Eh, digamos que es un estado adaptativo de la persona que es obviamente es pasiva y ahistórica. Esto ya lo habíamos dicho. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Que la persona o se produce en la persona una negación de este ingreso a la historia del sufrimiento porque en realidad no se quiere sufrir. Entonces, como se está sufriendo, tal vez sea mejor olvidarlo, olvidar que se está sufriendo. Esto es súper interesante. La persona empieza a sentirse triste porque la patearon, o sea, en el ejemplo. ¿Y qué hace en forma pasiva? Niega a estar enojada vía hacer cosas que la devuelvan a la felicidad, por ejemplo, que la hagan estar feliz. Esto, que tal vez suene como obvio, eso es lo que se debe hacer, ¿no? O sea, suena como una cosa como que tiene sentido. Que yo, por ejemplo, me sienta triste porque me pasó algo y busque estar feliz. Pero es una forma pasiva, porque en realidad lo que estamos tratando de hacer es encubrir nuestro sufrimiento con estados de felicidad, por ejemplo. ¿De cómo hacemos esto? Esto es bien interesante de conversar, que nosotros, las personas, empezamos a generar rituales. Esto es muy interesante porque va a sonar un poco rebuscado, pero generamos rituales de regeneración por medio de la anulación del tiempo. Y esto suena como, ¿qué? ¿Qué está? Pero, ¿qué estamos tratando? ¿Qué queremos decir en realidad con generar rituales de regeneración por medio de la anulación del tiempo? Es que en buscar estos estados de felicidad, por ejemplo, y vamos a volver a este tema, para llegar a ellos empezamos a buscar en lo que conocemos, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, rituales en los que nos regeneramos, perdón, le pegué en los que nos regeneramos vía anular el estado de sufrimiento, que es el estado del tiempo, que es el estado del presente, porque desde que el sufrimiento empieza a ocurrir, ese sufrimiento se transforma en parte de nuestro presente. Entonces generamos rituales que anulan nuestro tiempo presente. Por ejemplo, habíamos dicho, hay un estado precedente al sufrimiento, ¿cierto? Un estado que es ahistórico, donde no se tenía conocimiento del sufrimiento. Y habíamos dicho que eso muchas veces después produce nostalgia al recordar ese tiempo. Entonces, esa es, por ejemplo, una forma de regenerarse por medio de la anulación del tiempo. Evocar otro tiempo en el que no se tenía conocimiento del sufrimiento. Por ejemplo, no sé,
reencontrarse con viejos amigos o recordar a una persona que falleció, por ejemplo, cosas como de ese tipo. Pero esa es una de las formas. También hay otras que son más concretas, por ejemplo, consumo de drogas. Es súper... el consumo de drogas también se puede dar vía tratar de regenerarse anulando el tiempo, porque en el tiempo en el que uno está drogado, el presente es cambiado por el estado de la droga, el estado que induce la droga. Entonces se anula el tiempo. Una persona puede generar montones de rituales diferentes para anular el tiempo, como que pueden pasar como pasatiempos, por ejemplo, como, no sé, hacer ejercicio, por ejemplo, para llegar a un estado en que la excitación corporal, por ejemplo, o la cantidad de hormonas secretadas en el organismo nos haga anular el tiempo presente en el que existe el sufrimiento. Otras cosas como comer, no sé, incluso bailar, por ejemplo, son todas actos que nos llevan a otros estados mentales. Y esos nuevos estados, esos otros estados mentales anulan el tiempo del sufrimiento, el tiempo histórico del sufrimiento, y nos regeneran. Lo que empieza a pasar es que el sufrimiento nunca se soluciona. Lo que hacemos es regenerar todo el daño que nos causa el sufrimiento y volvemos a un estado de regeneración para nuevamente volver a sufrir, nuevamente regenerarnos, nuevamente sufrir, ¿no? Y así ad infinitum, en un tiempo circular, que de hecho es esta forma pasiva de enfrentar el sufrimiento nos devuelve, cachen, nos devuelve a la forma en la que la gente en la prehistoria no lo estoy diciendo, no es en forma peyorativa ni nada, pero esta técnica o esta forma de lidiar con el sufrimiento tiene toda esta cantidad de años, viene de ese tiempo. Y el problema obviamente de esto es que no soluciona el sufrimiento, sino que lo va tapando, lo va cubriendo hasta que vuelve a aparecer, vuelve a cubrirse, vuelve a aparecer. Antes de pasar a la forma activa, partamos por una forma intermedia. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, el estado intermedio. Este estado intermedio en el que nosotros nos enfrentamos al sufrimiento, podemos decir que es un estado reaccionario. También se puede decir que es un estado reaccionario. Es intermedio por la razón que dije, porque es activo. No, de hecho no lo dije. Es intermedio porque es activo, pero usando la idiosincrasia que está en decadencia, o sea, nuestra idiosincrasia previa. Parte de esa personalidad nuestra que todavía no cambia, entonces actuamos de forma reaccionaria, actuamos desde lo que sabíamos, desde lo que nos servía, desde lo que nos sirvió hasta el momento en el que ingresó el sufrimiento. Por eso es un estado reaccionario también, porque es una reacción. Al principio es súper inconsciente porque esta idiosincrasia en decadencia empieza recién a revelarse. Esto es importante también, la idiosincrasia en decadencia, nuestra personalidad previa, se hace visible en la entrada del sufrimiento, porque antes del sufrimiento nos servía, entonces no había razón para cuestionarla. Y desde el momento en el que ingresa el sufrimiento, se aparece ante nosotros, podemos verla mejor. Y una de las formas en la que esta personalidad previa se manifiesta en nosotros, que nosotros ya podemos pasar a verla de una forma más consciente y no tan inconsciente, más consciente, es dándonos cuenta cuando estamos reaccionando a el sufrimiento con estas formas que son intermedias, son formas súper creativas, porque es una forma en la que nosotros enmascaramos incluso a nosotros mismos la verdadera intención de nuestros actos. Y eso es súper interesante y vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo para que podamos fijar esta idea mejor.
Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene problemas en la casa, que tiene problemas con sus familiares, que se enfrasca en peleas como normalmente. Y lo que hace, ahí ingresa el sufrimiento cuando empieza este conflicto, este problema con sus familiares. Y la forma en la que esta persona reacciona es, se va de la casa. Y se va de la casa para probar que puede vivir sin su familia, por ejemplo, que no los necesita. Esa es la razón supuestamente la razón por la que lo hace. ¿Qué tal si nos damos cuenta después que esa persona realmente lo hizo para que la extrañen? Solamente para que la extrañen, y lo hace porque en su vida, en su idiosincrasia previa, cuando se ha dado cuenta, consciente o inconsciente, muchas veces es mucho más inconsciente esto al principio, pero se da cuenta que cuando se va, cuando se aleja, aparecen los afectos de su familia, por ejemplo. Extrañan a la persona. Entonces es una forma que la persona tiene en su idiosincrasia previa de lidiar con el sufrimiento. Bueno, entonces esta irse ya no sería una forma activa o proactiva, no sé, digamos, de enfrentar el sufrimiento, de enfrentarlo, de buscar una solución, sino que pasaría a ser una forma intermedia. Y eso nos lleva a la forma activa de enfrentar el sufrimiento, que hay un paso previo a esta forma activa, que es tomar responsabilidad por el sufrimiento, asumir que ese sufrimiento es tuyo, tú lo estás viviendo y eres tú la única persona que lo puede solucionar. Tal vez no seas la única persona que lo pueda solucionar, pero me refiero a que eso es asumir la responsabilidad por el sufrimiento, como hacerse cargo de eso. Y aquí, si nosotros hacemos esto, que básicamente es que vemos lo que está pasando, vemos este sufrimiento y nos fijamos un objetivo en relación al sufrimiento. Por ejemplo, un objetivo en el caso de la mujer que se suicidó, probablemente ella lo que haya hecho en primera instancia es asumir la responsabilidad de su sufrimiento y tratar de minimizarlo lo más posible. Y eso lo hizo ella escribiendo una autobiografía en la que bajó toda su emocionalidad, toda su experiencia al papel. Y esa fue una forma en la que ella dijo: yo voy a hacerme cargo de esto. Y en última instancia podemos incluso decir que llegó al punto de hacerse cargo hasta el punto de suicidarse, pero no de una forma como, no sé, pantanosa, así como escondida, sino que lo hizo públicamente incluso. Esa es otra forma, también es otra forma de ver esto que pasó, esto de ella, porque al principio lo pensé como que al final se había rendido, y en realidad sí, pero tal vez, no sé, ahora pienso que tal vez también pudo haberse suicidado de forma activa, en el sentido de que ella misma reconoce, se hace responsable de su sufrimiento y se da cuenta que no puede sobrellevarlo. Porque hay una cosa que es súper cierta sobre el sufrimiento, es que las posibilidades de sufrir son extremas, son súper amplias, y los humanos somos súper creativos para hacer sufrir a las demás personas. Es como una cualidad de los seres humanos, una cosa muy extraña. Pero lamentablemente somos así, sí. Pero volvamos como a la idea de tomar responsabilidad por el sufrimiento. Entonces, en algún momento tomamos responsabilidad por el sufrimiento y decimos: bueno, ya me hicieron tal cosa, me pasó tal cosa, me va a pasar tal cosa en el futuro, me está pasando algo en el presente, pero yo me voy a hacer responsable por mi parte, por mi sufrimiento, por lo que yo estoy sintiendo. Y esto inmediatamente nos acota el campo de acción a lo que podemos hacer. Y eso es súper bueno porque podemos verlo de una forma un poco más concreta.
que una forma en la que el sufrimiento se ve como un montón de cuestiones que están pasando por todos lados o una cosa más grande que uno mismo. Nos fijamos un objetivo en relación al sufrimiento, o sea, nos está pasando algo y nos decimos, esto es lo que voy a hacer respecto de eso. Las cosas son de cierta forma, sabemos que son de cierta forma y trabajamos dentro de eso que sabemos. En cierta forma también pasa por aceptarlo, por aceptar que el sufrimiento existe, que es parte de, que no va a cambiar por maneras externas, sino que uno mismo tiene que enfrentarlo. Y para enfrentarlo nos fijamos un objetivo en relación al sufrimiento, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Y esto nos da al tiro un campo de acción mucho más acotado respecto al sufrimiento. Ya no lo vemos como una gran masa ambigua de cuestiones que están pasando, sino hay un campo de acción en el que podemos trabajar. Y esto es súper bueno porque nos da una primera luz de esperanza. Y la esperanza, esta palabra esperanza, es súper importante, la vamos a tocar más al final, pero recordémosla porque esperanza muy importante. Bueno, entonces ahora pasamos a la forma activa, me estoy pasando de la hora. Ya, pasamos a la forma activa de enfrentar el sufrimiento. Y podemos decir que aquí ocurre, lo primero que ocurre que ocurre de hecho cuando nos hacemos responsables por el sufrimiento, cuando dejamos de dejarnos llevar por el viento de lo que está pasando, nos plantamos frente al sufrimiento de una forma, en cierta forma es como mirar el sufrimiento a los ojos, así como empoderarse un poco, harto en realidad, para llegar a este punto de decir hasta aquí sufrí de esta forma en la que me dejé llevar, sino que de aquí en adelante voy a cambiar, voy a enfrentar la situación de otra forma. Y este es el primer paso de cuando ya entramos a la forma activa de enfrentar el sufrimiento, que es el primer cambio idiosincrático. Es el primer cambio en la personalidad de la persona. Y aquí se abre realmente la caja de Pandora del sufrimiento. Aquí ya es como la explosión del sufrimiento. No me refiero en el sentido de que vamos a sufrir más o menos, tal vez sí, tal vez no, pero me refiero a que cuando la persona cambia su primer aspecto de la personalidad, o tal vez más de uno, pero el primer cambio que la persona ejecuta respecto de su idiosincrasia previa, porque también una persona puede cambiar su personalidad por una personalidad que es más destructiva o que va hacia la destrucción, que sería obviamente un camino que lo llevaría a internarse más en el sufrimiento. Pero pensemos lo contrario, pensemos que de hecho que probablemente sea lo mejor cambiar esta idiosincrasia o esta parte de la idiosincrasia por una idiosincrasia o una personalidad con mejores posibilidades adaptativas. Esa es como la idea. ¿Y a qué me refiero con mejores posibilidades adaptativas? Me refiero a que si el sufrimiento se produce por una razón, nosotros tenemos que encontrar la forma de que nuestra personalidad nos dé mejores posibilidades para lidiar con el sufrimiento. Por ejemplo, en el caso de la persona que... Ya volvamos a la persona que lo patea. Y ya lo patearon. ¿Y qué hace? ¿Cuál podría ser su primer cambio idiosincrático? Como obligarse en cierta forma. Bueno, es que está como mal... Siento que está como mal visto esto de obligarse, pero... La persona, por ejemplo, se fije el objetivo de vivir la soledad, por ejemplo. Si es que se da cuenta de que su sufrimiento, por ejemplo, o tiene un atisbo de que su sufrimiento tal vez no sea tanto porque lo patearon, porque extraña a la persona, sino porque quedó sola la persona. Esa persona podría irse a carretear, a conocer otras mujeres, ¿cachai? Ahí estaría haciendo intermedio y pasivo, ¿cierto? Y mantendría o construiría una nueva vida, obviamente diferente a la vida que tenía con la pareja, pero una vida que todavía lo protege de eso que lo hace sufrir. Entonces activamente la persona
habiendo dicho todo eso, lo que podría hacer es enfrentar el hecho de que está sola, por ejemplo, de vivir la soltería, por ejemplo. Dejar, por ejemplo, de tener comportamientos que lo puedan llevar a no estar sola todo el tiempo, cosas de ese tipo. Y eso aquí dije que se abría la caja de Pandora, porque aquí cuando la persona hace eso, cuando cambia de, por ejemplo en el caso este de la persona que lo patean, cambia de ser una persona como súper abierta a las otras personas porque quiere que las personas lo acompañen, por ejemplo, cambia, se cierra un poco para enfrentar su soledad o el hecho o la soltería. Ahí mismo es cuando la persona descubre las fuerzas externas que son invisibles en la idiosincrasia previa y que trabajan para mantenernos en esa posición de la idiosincrasia previa. ¿Por qué la idiosincrasia previa? No es que se forma así de la nada o que aparece espontáneamente, sino que la idiosincrasia previa, sobre todo la idiosincrasia que viene ligada de lo infantil, sobre todo la idiosincrasia infantil, está formada de una forma más pasiva, porque está formada por los sistemas que existían cuando la persona nació. O sea, está formada por su ambiente familiar, está formada por su ambiente escolar, su ambiente laboral, cuando es pasiva. Y eso es porque el mundo externo acomoda a los individuos en ciertas posiciones. Es como en el caso de la persona que lo patean, otra vez volvamos a este bastardo ejemplo. Y normalmente lo que hacía era ponerse a carretear y salir con amigos y la cuestión, y de repente dice como ya, ¿sabes qué? No voy a salir más, me voy a guardar un rato, no sé. Y se da cuenta de que sus amigos, por ejemplo, solamente lo veían cuando estaba carreteando, por ejemplo, o solamente lo buscaban para carretear. Eso es una fuerza externa que trabaja por encima de la persona, porque es la fuerza como del carrete, del... Y también podríamos decir que es una forma en la que estas formas pasivas se trabajan en contra de las formas activas. Todo esto es súper multifactorial, así que se puede sacar conclusiones para todos lados. Pero volvamos como a la cuestión. Ya, entonces hicimos nuestro primer cambio idiosincrático, nos dimos cuenta de estas fuerzas externas que se han adecuado a nuestra forma antigua de ser. Y esto nos lleva a experimentar la resistencia al cambio. Y esto es súper importante, otra cosa que es súper importante, pero la resistencia al cambio es básicamente el enemigo de una persona que se pone en una posición activa frente al sufrimiento. Porque la resistencia al cambio son mayoritariamente factores externos, por ejemplo. Que tú puedes querer cambiar tú, pero va a haber, por ejemplo, mira, va a haber otras personas que van a decirte, tú no mereces cambiar, por ejemplo, o cambiar es tonto, o lo que tú estás tratando de hacer no tiene sentido. Es como, todas estas cosas son porque por lo que habíamos hablado un poco anteriormente, que las estructuras sociales son súper rígidas igual. Cuando es como que, imagina que empezáis a nadar contracorriente. Y en cierta forma es que te empezáis a dar cuenta también que hay factores externos a ti que tú no puedes cambiar, que no son para ti de cambiar, sino que te empezáis a dar cuenta enfrentando esta resistencia, la resistencia tal vez que provoque, no sé, tu familia, que provoque tus amigos, que provoque el trabajo, por ejemplo, te diste cuenta que queríais ser más, te pusiste activo en el trabajo, por ejemplo, empezaste a tirar ideas y te diste cuenta que hay personas a las que les molesta que tires ideas, hay personas incluso que te pueden decir que ese no es tu trabajo, por ejemplo. Y ahí empezáis a entrar más y más de dónde está la raíz del sufrimiento, porque hay también una raíz, ahí te empezáis a meter también en cuál es el origen del sufrimiento realmente. Hay una raíz tuya que te marcó a ti, y también hay una razón externa fundamental muy grande
como grandes verdades de la humanidad, como el fuerte domina al débil, por ejemplo, que los hombres ganan más que las mujeres, por ejemplo, que hay un problema cultural, de sexismo. Esas son ya, ahí la resistencia al cambio en parte se da por estas cosas porque cuando empezáis a cambiar te empezáis a enfrentar realmente al statu quo. Obviamente una persona puede, de hecho esto es súper loable, que una persona se ponga un objetivo tan grande en relación a su sufrimiento como solucionarlo para todas las personas, por ejemplo. O tal vez no sepa que lo está haciendo por eso. Eso es lo interesante y lo bueno de enfrentar activamente el sufrimiento, que uno tal vez no quiera o no piense que lo está haciendo por el resto de la humanidad, pero si lo logra, como ya habíamos dicho antes, vuelve con una herramienta que todos necesitamos de cierta forma, porque el sufrimiento en general todos lo vivimos. Entonces la resistencia al cambio, ¿cierto? Y la persona, y nos vamos a empezar a dar cuenta mientras avanzamos, mientras chocamos una y otra vez con la resistencia, que lo que es interno también en nosotros aparece como estructuras mentales en nosotros que nos tiran para abajo, que nos dicen que estamos equivocados, que nos hacen fallar. Y aquí hay que también tomar conciencia de que vamos a fallar miles de veces, porque esta cuestión es una cosa de chocar, chocar y chocar, pero de forma inteligente, obviamente, no una forma sin ningún sentido, pero me refiero a que son muchas barreras las que vamos a tener que enfrentar para llegar a la raíz de nuestro sufrimiento. Bueno, después de eso pasamos hicimos nuestro primer cambio, nos enfrentamos a las fuerzas externas que trabajan sobre nosotros, enfrentamos la resistencia al cambio, y en esa resistencia al cambio también empezamos a conocernos más a nosotros mismos. O sea, aquí es cuando la idiosincrasia previa aparece así por todos lados, porque te empezás a dar cuenta de cuáles son las cosas por las que bajáis la cabeza, cuáles son las cosas que estáis dispuestos a enfrentar, cuáles son las cosas que pospones, cuáles son las cosas que realmente te importan. Y entonces lo que podemos hacer ahora es una profunda autocrítica a nuestra idiosincrasia. Y la crítica es en realidad para cambiar la significación de lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos, porque una cosa que es súper importante de entender sobre la personalidad de todos nosotros, de todos los seres humanos, es que existe una parte positiva en nuestra personalidad y una parte negativa. Y ambas cosas son parte de nuestra personalidad y son parte de nosotros. No podemos estar luchando contra lo malo en nosotros todo el tiempo. En cierta forma tenemos que reconciliarnos con las visiones opuestas que tenemos sobre nosotros mismos. Tal vez pensemos que somos flojos, que somos cobardes, que somos enojones, que somos cosas negativas. Pero lo tomamos como si fuera una debilidad, por ejemplo. Y en realidad lo que tenemos que hacer aquí en esta parte de criticarnos a nosotros mismos es tratar de cambiar la significación que tenemos sobre esas cosas. Tal vez nos demos cuenta de que somos enojones porque nos tratan mal, por ejemplo. Y que no somos enojones porque nos gusta ser enojones, sino que es la forma en la que estamos lidiando con algo que nos estresa, por ejemplo. Buscar información también es súper importante. Preguntar, obtener referencias. Lo importante de esto es que nosotros, con esta profunda crítica a nuestra idiosincrasia actual, la búsqueda de información sobre nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, también luego aparece este reconocimiento full de cómo funciona lo externo, de cuál es la realidad de la existencia, en qué mundo estamos viviendo, en qué situación estamos viviendo. Y esta opinión que nos formamos sobre el mundo tiene mucho que ver con la forma en la que nos vamos a enfrentar al mundo. Por ejemplo, nos patea la pareja, nos vamos a carretear, reaccionamos de forma impulsiva, por ejemplo, y nos damos cuenta de que somos impulsivos. Y también nos vamos a empezar a reconciliar con lo externo, con la realidad externa, y nos vamos a formar una opinión nueva sobre lo externo. Aquí esto es súper importante, que
en cierta forma nos damos cuenta de que hay ciertas cosas de la vida que no podemos cambiar, ciertas, por ejemplo, injusticias, cosas de ese tipo, vía solamente nuestra fuerza de voluntad, que tenemos que generar sinergia, por ejemplo. Obviamente que va a haber personas que te van a decir que te veis súper ahueonado, cosas de ese tipo. O sea, como que te van a agarrar para el huevo. O que no les va a gustar tu nueva forma de ser, pero si es bueno para ti, eso es fundamental. Y pasamos en último término a que obviamente la idiosincrasia previa nuestra muere, obviamente porque la dejamos atrás. Tenemos que estar obviamente preparados a que el choque constante va a seguir, pruebas y errores van a continuar, como siempre en la vida, que es una lucha constante. Eso es súper importante, y es la raíz o sea, es como lo más real del sufrimiento. El sufrimiento nos recuerda que la vida siempre es constante, en que nosotros tengamos que buscar nuevas formas adaptativas. Bueno, y así termina la forma, esa era la forma activa, y para decir, para terminar con la idea de la forma activa de lidiar con el sufrimiento, es que uno realmente obtiene un conjunto de nuevas formas adaptativas que nos sirven a nosotros y que obviamente después podemos pasar al resto de las personas. Y muy importante a los hijos, porque los hijos, como hablamos anteriormente, la primera personalidad se forma pasivamente bajo la observación de los sistemas externos. Una cosa importante, también la dijimos anteriormente, pero es que el objeto de actuar activamente sobre el sufrimiento no es solucionar la causa del sufrimiento o la causa inicial, la causa que nos hizo entrar en el sufrimiento, como hablamos anteriormente, sino que es ir a buscar la raíz del sufrimiento, la verdadera razón por la que nos hace sufrir lo que nos causó el sufrimiento. Esa es la idea. Y ahí, así como para ultra cerrar, que es como un hackeo un poco al sufrimiento, o bypassear un poco el sufrimiento que estemos sintiendo en este momento. Estamos como, porque obviamente el proceso activo es un proceso súper largo en el tiempo, que es básicamente que nosotros cambiemos nuestra personalidad, la forma en la que nos enfrentamos al mundo. Y mientras pasa eso, que ojalá pase, pero mientras pasa eso, también podemos llegar o formarnos esta idea que es súper importante, que los aspectos negativos de la vida muchas veces pierden mucho de su valor, o pierden harto valor cuando los comparamos con los aspectos positivos de la vida. Entonces siempre recordar, hacer el esfuerzo real por salir de esta escalada de pensamientos negativos para aferrarse a lo positivo en tu vida, a la luz en tu vida, es súper importante y te va a mantener, es lo que te puede ayudar a no caer en una depresión, por ejemplo. Y muchas veces tiene relación con los afectos más cercanos de nosotros, con las personas que son más importantes para nosotros. Entonces, no cerrarse a las demás personas, no cerrarse tampoco porque uno pueda sentir que lo van a tomar como el que está llorando, o el que arruina como el ambiente de no sé qué. O sea, obviamente no te voy a poner a contar tu sufrimiento mientras están todos cantando cumpleaños feliz. No hagáis eso, pero me refiero a que no te cierres a la posibilidad de expresar lo que te está pasando, sobre todo con las personas que son más importantes para ti. Y eso también es importante porque te va a llevar a evaluar cuáles son las relaciones más cercanas para ti, quiénes son las personas que son realmente más cercanas a ti y los motivos por los que mantienes tus relaciones. Entonces también te vayas a ser un poco más consciente de cómo te hacen sentir las demás personas, y tal vez te des cuenta de que mucho de tu sufrimiento pasa porque otras personas te hacen sentir mal, por ejemplo, o por la forma en la que establecieron su relación. Y todo esto es súper positivo para que nosotros cuestionemos perdón, nuestro relato, lo que nos decimos siempre en la cabeza, para cuestionar el valor de lo que sentimos que poseemos, para reconstruir nuestros recuerdos. Esto es súper importante. Pasar un poco de estar recordando siempre las mismas cosas, tal vez, que te hayan hecho sufrir. Y eso también tiene que ver con la resignificación de nuestra historia que hablamos anteriormente, que es tal vez ir a buscar otros recuerdos que hayan sido más positivos.
Ya he estado cerrando este podcast hace como 12 minutos, pero piensa que hay una parte de ti que experimenta el sufrimiento. Entonces, y aquí venía, aquí venía lo más importante, que es sobre la esperanza. ¿Se acuerdan que había dicho algo sobre la esperanza? Si hay una parte de ti que experimenta el sufrimiento, también tiene que haber una parte de ti que experimenta la esperanza. Y yo creo que el antónimo del sufrimiento es la esperanza, no es la felicidad. Porque la felicidad es efímera, pero la esperanza es algo que siempre vas a poder ver delante tuyo. Es esa luz que siempre te va a dar esta posibilidad de atravesar los aspectos súper negativos de tu existencia. Es como... Sé que suena medio religioso esta idea, pero en realidad es una idea súper racional. La esperanza, visualicémosla como algo que está delante de nosotros, como el nuevo amanecer, por ejemplo. Que saber que existe un nuevo amanecer, por ejemplo, saber que el sol va a salir nuevamente por la montaña, nos da la fuerza para atravesar la noche. Porque durante la noche oscura, ya lo puse como... durante la noche oscura de nuestro sufrimiento, lo vamos a atravesar con la esperanza en nuestros corazones de que vamos a llegar a ese nuevo amanecer. Y esa es la esperanza. Y al final es la mejor arma para atravesar el tenebroso valle del sufrimiento. Y con esta frase quiero terminar este podcast. Quiero darles las gracias por haber escuchado y ojalá les sirva, porque que no perdamos esta esperanza, que la mantengamos para siempre, que las cosas van a ser mejor, que las cosas vamos a ir encontrando soluciones para todas las cosas que nos hacen sufrir. Así que les deseo lo mejor y que sus vidas se llenen de esa luz de la esperanza. Bueno, con eso me despido. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios, que los voy a leer obviamente con mucho ánimo, y aprender de ustedes también, que apuesto que tienen muchas cosas súper interesantes para comentarme, y nada, pues los quiero mucho y nos escuchamos la próxima vez, o yo los leo, ustedes me escuchan, qué sé yo. Nos vemos la próxima.